que manejemos ciertos conocimientos. Así que como instituto, para mí, ahora como directora del instituto, me parece muy importante que el instituto tenga participación en este tipo de tareas militantes, porque como yo siempre digo, sigo afirmando y estando de acuerdo con lo que decían las pioneras de la década del 70, que los estudios de mujeres, porque en ese momento no se llamaban de género, es el brazo académico del movimiento feminista. Así que como tal, participamos. Bueno, nosotros obviamente agradecer a nosotros la posibilidad de hacer esta transmisión. Nosotros somos del interior, entonces sabemos lo difícil que es venir y me parece que las 400 inscriptas dan cuenta de eso. Tenemos gente de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, de San Luis, de Merlo, de Villa Los Aromos de Córdoba, una educadora popular de Villa 31, de Jujuy y de Chubut. Hay de todo el país. Mendoza también, así que bueno, les queremos avisar a todos que va a haber, después de que terminen las disertantes, un espacio para consultas. La idea es que las participantes que están presencial puedan hacer las consultas de manera presencial, pero las que se conectan vía streaming van a tener que hacerla en el chat, ahí donde están participando ahora. Cuando se habiliten las preguntas, solamente se van a tomar, calculamos que 4 o 5 preguntas, o sea que las primeras que puedan hacerlas van a ser las que vamos a comentar acá, nada más. Una transmisión indirecta de la llegada de Dora. Eso es así, una transmisión en directa de la llegada de Dora, que ya está abajo. Además hoy es el cumpleaños de Dora. Así que justo hoy volvía de viaje y es el cumpleaños y le dijimos, bueno Dora, si querés lo cambiamos de fecha. Me dijo, no, voy a estar ahí aunque sea mi cumpleaños. Así que, bueno, la esperamos antes de arrancar. Tienen ahí, de paso, paso el chivo, tienen el proyecto de ley de la campaña actualizado, el último, el folleto, y también el último material que sacamos con argumentos e indicadores de todo el país. Vamos a tener también algunos materiales que va a traer el CELS y Amnistía impresos, y después mandamos, no sé si todas lo recibieron, una carpeta con un montón de materiales virtuales bastante actualizados, lo más actualizados que encontramos para seguir formándonos. A quienes están haciendo el curso online, aclararles que ya se les va a enviar todo ese material, así que también lo van a recibir.
Bueno, avisamos, perdón a las que están presentes, pero las que estaban en streaming no escuchaban nada, es porque no había ningún micrófono prendido. Ahora lo vamos a activar. Ahí está, ahí está. Bueno, muchísimas gracias a Dora Barrancos y a Mónica Tarducci por venir, por prestarse a este ciclo de formación. Feliz cumpleaños. Y bueno, no sé si una presentación de cada una o arrancás, Dora. Hace falta presentar a Dora, nuestra senadora. Bueno, muchas gracias. Estos minutos, pero estábamos militando y cuchicheando. Eso es la verdad. Que es parte de la militancia. Nos fuimos juntando, hay un montón de almas. Bueno, muchísimas gracias Vicky. Es un enorme gusto estar ahí con ustedes. Estoy segura de que estos temas ustedes los conocen muy bien. Va a ser bastante redundante, pero vamos a insistir en la redundancia. Veo que el contenido de la sala es redundantemente de un cierto género, pero eso también es un engaño, porque los géneros están en multiplicidad extraordinaria. Así que bueno, vamos a las cosas. A mí me habían dado la incumbencia de hacer una introducción general a lo que sería el régimen de exclusiones llamado sistema patriarcal, ¿no? Que es un régimen de exclusiones, es un régimen que tantas veces lo he dicho, pero voy a insistir con la palabra redundancia. Es imperioso siempre, fundamental el conocimiento histórico, porque es un conocimiento que hace posible la visibilidad de un futuro diferente. Sin historicidad, sin un cálculo acerca de que los acontecimientos se presentan en un determinado momento del tiempo y que son superados también por, obviamente, la acción humana, hay una temporalidad, y yo creo que la idea de temporalidad de los acontecimientos es lo que más se aproxima a nuestra condición humana. Es decir, no hay mal que dure 100 años, se ha visto en este país felizmente, no dura ni 3 y medio. Entonces, lo que quiero entonarlas es con la idea de que siempre, siempre es bueno, sobre todo frente a comunidades con cierta hostilidad o con cierto rechazo o con evidencia empírica de ceguera cognitiva, como corresponde en general a gran parte, yo diría, no solo de nuestros, digamos, sujetos masculinos, sino también de buena parte de la propia comunidad de mujeres, que si hubiera sido íncita la relación entre ser mujer y ser feminista, el mundo estaría dado patas para arriba hace mucho tiempo. Por lo menos esta es una cuestión clásica que clausura la otra capacidad reflexiva que tenemos. Si fuera inexorable, si fuera inescindible la condición de ser mujer en términos también históricos, ser mujer es una construcción histórica, pero pongamos en ciertos estándares de la condición femenina y hubiera una inexorable condición de posibilidad de una conciencia feminista en cuerpos femeninos, estaríamos evidentemente frente a una imposibilidad del régimen patriarcal. Esto es como elemental. Lo cierto es que el régimen patriarcal tiene una instalación temporal muy, yo diría, relativamente muy reciente en nuestra historia de la condición humana. Muy reciente. La condición humana, es decir, especie Homo sapiens, la y él, siempre digo esto porque a menudo se
Ustedes saben que en la escuela, sobre todo en nuestra formación elemental, primaria y secundaria, inclusive, y universitaria, se habla de el Homo sapiens, así nomás, olímpicamente, ¿no? Como si las hembras que han constituido la especie, no tuvieran nada que decir. Y ustedes saben que en el camino de la hominización, la condición aportada por las hembras ha sido decisiva. Esto lo han planteado sobre todo, yo diría, las paleontólogas y biólogas y demás feministas de manera más reciente. Pero en fin, no me quiero perder y decirles que no sabemos, Homo sapiens como tal, él y la, tienen relativamente ¿cuánto? 200.000 años, 250.000, esto es poco escrutable todavía, ¿no? Tenemos, fíjense lo que es 30.000 años, bueno, nada. Pero bueno, he visto ahora que, muy interesante, las posibilidades que ha habido de concatenación de Neandertal al Homo sapiens, la Homo sapiens, muy interesantes, ¿no? A propósito de nuevos retos científicos que han aparecido. Entonces, algo que se aproximaba más, que estaría en una segunda cadena ya relativa a la evolución de nosotras, nosotres, como esto que somos Homo sapiens, ¿no? Una evolución además inexorable, que sigue existiendo. Por las dudas, la evolución sigue su curso. Y es un curso que no tiene prescripción, no se sabe, es poco, no podemos escrutar cuál es el significado de la evolución que estamos teniendo. Pero seguimos modificándonos. Y evidente que mucha gente como yo no va a ver, obviamente, ciertas mudanzas que tiene, digo, a nivel inclusive biológico. Esto es lo que estoy refiriendo, no solamente las evoluciones de tipos sociales y culturales, que van a ser enormes. Me refiero a evolución general, en lo que sería el magma biopsico social que tiene un individuo, varón, mujer y otri. Entonces, la verdad es que el sistema patriarcal se erige en una condición de posibilidad muy notable, y es que ahí está la discusión. Para una figura tan formidable como Engels, la propiedad privada fue el principio del régimen de posibilidad patriarcal, del régimen de excluir a las mujeres, y no solo a las mujeres, a les más débiles. En el curso de la propiedad privada no debe verse como propiedad privada burguesa. Estamos hablando de propiedades privadas clánicas. Es un grupo, es una trama grupal clánica que se hace obviamente de más poder y que se hace con recursos, tierras, fuentes naturales, etcétera, etcétera, y los privatiza, pero no existe el propietario privado en el Neolítico superior, está claro, ¿no? No existe un propietario privado, no existe semejante posibilidad, porque el tono general en todas las sociedades es el agrupamiento. Es imposible ver, por ejemplo, una pareja neolocal como la vemos ahora. Es imposible escindirse de lo grupal, porque no se puede sobrevivir simplemente. Entonces siempre invito a que pensemos en las condiciones de casi imposibilidad de prolongar la vida en el Neolítico superior, ¿no? Es decir, todavía estamos frente a mortalidad muy, muy agresiva. Es cierto que hay modificación de pautas, se está estudiando cuál es la modificación. La vida humana en promedio, sobre todo con algunas, ustedes me dirán cuántos minutos tengo, me dicen, 15 minutos más. Entonces, un poco para plantearles que la vida humana es absolutamente lábil, a pesar de que en el momento en que se va a erigir una fórmula patriarcal, esto es de
patrimonialidad sobre ciertos recursos, de acuerdo a lo que Engels contó, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX. Engels fue muy erudito y había analizado todo lo que había de analizable en aquel periodo, e inclusive discutió con las figuras más notables del periodo. Él tenía una lectura sobre Morgan, que fue un famoso antropólogo. Es un poco difícil hablar de una antropología todavía a mediados del siglo XIX, pero es una gran figura Morgan, que interpretó cosas muy, muy interesantes a propósito de haberse ido a vivir con un grupo sedicentemente primario todavía en sus fórmulas vitales en el estado de Nueva York. Fue muy interesante, pero además lo que Morgan había dicho, que le entusiasmó tantísimo a Engels, era que había ahí los elementos como para analizar los mundos más primitivos todavía, la matrilinealidad formidable, etcétera, etcétera, en un grupo que todavía no había escindido las condiciones completas de posibilidad de un patriarcado masivo, por así decirlo. Estaba en una suerte de transición. La matrilinealidad era lo que había pensado Bachofen, que daba lugar a la idea de un matriarcado antecedente a la fórmula patriarcal regente masculina. Pero no Nevero. Lamentablemente, nunca hubo una esfera de gobernabilidad, de poder y de pujanza completa en una sociedad administrada por las mujeres. Las mujeres tuvieron algunas condiciones de posibilidad diferenciadas según comunidades primitivas, desde luego. Estoy hablando todavía del Neolítico Superior, en el momento en que va a emerger estas fórmulas de dominio patriarcal. La discusión con Engels fue muy bonita, hace 30 años se planteó, en el sentido de que muchas feministas, entre ellas, no tantas, pero las que habían analizado el caso de Lerner, de Gerda Lerner, que se pasó 12 años estudiando cómo habían sido las fórmulas patriarcales, y discutió con Engels una hipótesis sugerente o sugestiva muy interesante, y era que el patriarcado en realidad fue preexistente a la condición de patrimonialidad privada. Antes de la propiedad privada ya había patriarcado, según Lerner. Y es cierto que el patriarcado, con esta fórmula que convive con varios acontecimientos, ¿no? La inexorable rotación de mujeres entre los grupos, es el estado de caución de lo que podría ser los vínculos de sexualidad directa entre descendientes, el tabú del incesto, desde luego, y las formulaciones simbólicas más arraigadas que deberían encontrarse ahí en ese pasaje del Neolítico. Todo complejo, porque en realidad nunca ningún antropólogo nos dijo cuándo emergió el poder simbólico, ¿no? Es muy difícil decir en qué momento, porque eso sí significa una ruptura con el mundo de la naturaleza. El orden simbólico sí se corresponde a lo que podría ser una gran ruptura con el mundo de la naturaleza. Los animales pueden tener, las otras especies pueden tener algunas similitudes con la nuestra, pero la nuestra evidentemente tiene algo tremendo, como es la organización simbólica de nuestra constitución subjetiva. Los animales otros no tienen orden simbólico. El orden simbólico evidentemente tiene un trazado vincular formidable con el patriarcado, no hay ninguna duda, aunque resulte todavía muy difícil decir en qué momento, cómo lo sabemos, más o menos, pero no en qué momento. No tenemos precisiones sobre en qué momento se produce esa cuestión. Esa escisión ya clara con el mundo de la naturaleza, a pesar de que estamos inmersos en la naturaleza,
quiero siempre, siempre, siempre que pensemos en las condiciones de labilidad tremenda de la especie, en el hecho de que la especie prácticamente puede haber 20 apariciones y sobrevivencia de 4. Y aún en el Neolítico superior, en donde hay más complejidad, donde aparecen muchos más elementos para sobrevivir, en donde hay condiciones digamos, más claras, hay instrumentales, en fin, una serie de cuestiones que... pero bueno, cuando hablamos de esto de la propiedad privada, debemos pensar en ciertos recursos, en algo que sí Engels tuvo mucha razón cuando diseñó sobre qué era la propiedad privada, sobre cosas y sobre personas. Eso es lo que quiso decir Engels. Había una apropiación de cosas, de la naturaleza y de las personas. Entonces, ahí hay, digo, una bifurcación de caminos, en el sentido de que para las feministas en general el patriarcado se anticipa a la formulación del privatismo de las cosas, hace un privatismo de las personas antes que de las cosas. Esto es un poco lo que... Bueno, este régimen de exclusión ha llegado hasta nuestros días. A veces ha sido mucho más engarzado en condiciones de altísima, yo diría de altísima regencia, y por momentos se ha quebrado. En la historia de Occidente es bastante interesante ver lo que pasa con el patriarcado. Hay momentos en que el patriarcado tiene un fluir muy, muy grave, y hay momentos en que tiene un gran craquelé. Por ejemplo, llegando ya más a la historia de Occidente, el patriarcado romano es más grave que el patriarcado del siglo X. Esta es mi impresión como historiadora. En el 900 las mujeres, algunas mujeres, por ejemplo, le hacen pito catalano a los obispos, se van de monjas y la pasan bárbaro. No hay un obispo que vaya a controlar mujeres en un... imposible. Y ahí también hay literatura vasta. Hay un mundo ruralizado después de la caída del imperio, etcétera, etcétera, hasta que viene un mundo más urbano y notablemente no es una ley, de ninguna manera en historia no hay leyes, pero es un acontecimiento interesante esto de que a veces cuando las sociedades se complejizan en orden a mayor individuación, las mujeres la pasan peor. La individuación rige para los varones. O sea, el Renacimiento, que fue un periodo muy interesante de individuación, de mayor posibilidad de, digamos, de regencia masculina, para algunos segmentos sociales, mucho más que para otros. Sin embargo, eso es lo que la gran Jean Cole, ahora me sale, ahora les digo completo el nombre, planteó con aquella pregunta interesantísima si habían tenido renacimiento de las mujeres, y la contestación está en la propia formulación de la pregunta, ¿no? Kelly. Scott. No, John Scott no, una gran historiadora que murió muy joven. Ahora va a salir, estoy con efectos como es de tiempo. Entonces, muy interesante. O sea que el Renacimiento fue un momento que permite a algunos varones trazos mucho más, digamos, acentuados, lo que por eso, digamos, en el Occidente se dice una primera condición de posibilidad de varones más que pueden tener prerrogativas propias, es el Renacimiento. Con relación a que el otro gran momento histórico, que es la gran revolución burguesa, sobre todo la gran revolución política francesa, 1789 en adelante, y ahí sí quiero apuntar, es que hay momentos entonces en que hay una cierta... ahí salió, John Kelly. Y
la verdad es que hay momentos en que el patriarcado ha mostrado más férulas, más intensas. Esto es lo que ocurre en el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo muy particular en donde el crecimiento exponencial de todas las fuerzas económicas y demás desata procesos de retracción mayor de derechos para las mujeres. No es una ley, pero esta es la relación. Por eso, tanto el siglo XIX es un siglo constrictor para las mujeres como tal vez nunca se había visto adelante. O sea que para el feminismo, que ha ilustrado tantísimo la condición inclusive evolutiva de las sociedades, está claro que no todos los tiempos de liberación para los varones, mayor libertad posible individual para los varones, de mayor dispositivos de individuación, fueran compartidos con las mujeres, todo lo contrario, ¿no? Y de hecho el siglo XIX es un siglo que va a encarnar revoluciones industriales, al menos dos, revoluciones políticas más intensas, debido a que la promesa de la Revolución Francesa se va a extender a lo largo del siglo XIX, los varones van a adquirir ciudadanía relativa en algunos lugares, ¿no? Pero a lo largo ustedes saben que las primeras ciudadanías en América Latina, sobre todo, eran ciudadanías censitarias, eran ciudadanías muy parciales, tenían que ver con la mayor calificación educativa o el hecho de que fueran propietarios. Pero esto, ustedes saben que a lo largo del siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, finalmente se extinguió y los varones consiguieron ciudadanía relativamente completa muchísimo antes que las mujeres. La saga no hubiera emergido el feminismo en el siglo XIX si, probablemente hubiéramos tenido una sociedad un poquito menos desequilibrada en términos de régimen de poder patriarcal. Pero es en el suelo de ese tremendo fenómeno del patriarcalismo en el siglo XIX que debe entenderse el surgimiento de estas agencias colectivas que llamamos feminismos. Y rematar diciéndoles que no se nos puede olvidar tampoco que por lo menos en Occidente hay de inicio una construcción de sentidos notablemente paritarios con otras fórmulas sociales, porque el feminismo tampoco se puede entender en su inicio sin la lucha por el abolicionismo de la esclavitud. O sea, nuestro nacimiento como feministas tiene una singular devoción por la igualdad humana. Que después los caminos fueran un poco perturbados es otra cuestión. Pero en el inicio el feminismo nace porque las mujeres se ven en el espejo de la esclavitud y por lo tanto hay que salirse, hay que abolir al patriarcado, no era la palabra más usada, este es el significado que le vamos a dar en nuestras traducciones más recientes, y abolir la esclavitud estaba en ese mandato de verse en el espejo, las mujeres se veían en el espejo de las poblaciones esclavas. Entonces tenemos un buen dato de nacimiento, un feminismo libertario, un feminismo que no pensaba solo en nuestra condición femenina, sino que pensaba en la abyecta condición del sometimiento de la humanidad. Y colorín colorado, hasta acá hemos llegado. La gran autora es John Kelly Goodall, Kelly Goodall, así se llamaba, Goodall. Murió muy joven, pero dejó ese trabajo maravilloso cuya traducción en el inglés, murió muy joven ella, lamentablemente, tuvieron renacimiento las mujeres, ¿no? Entonces, que vale la pena, en fin,
leerlo todavía, porque en realidad ahí hay una cuestión que se ponderó mucho en el análisis feminista, y es justamente la idea de la adversidad. A mayor individuación de los varones se paga con retracción de los derechos femeninos. Eso es lo que quiso mostrar en aquel trabajo John Kelly. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Dora, excelente como siempre. Quiero aprovechar para recordarles a las que vinieron un poquito más tarde que si alguna no está inscripta, por favor se acerque al final de la clase y se inscriba. Esto es por la cuestión de los certificados que vamos a mandar a hacer para todas. Y queremos también agradecer a la compañera Daniela Pecker, que está ahí sentada al fondo, porque fue la que gestionó la sala, el sonido, el café para todas, así que muchas gracias, Dani. Bueno, ahora sí, la Mónica Tarducci. Bueno, ya habíamos hablado, me había presentado y he explicado lo contenta que estoy. Bueno, me dio el pie, pero ni que lo hubiéramos puesto de acuerdo, Dorita, porque lo que yo iba a decir era que justamente las feministas que ampliaron la concepción de lo político, trayendo demandas que no formaban parte de lo político, en el siglo XIX, como todas sabemos, y las primeras décadas del siglo XX, la lucha estuvo puesta en los derechos civiles, políticos, económicos de las mujeres. ¿Qué pasaba con estas demandas que tienen que ver con la sexualidad, la reproducción? Tema muy difícil para la época, porque sabemos que ya lo dijo Marx, de una sociedad se plantea un problema que no puede resolver. Entonces no estaban dadas las condiciones para cuidarse de una manera que no sea, digamos, renunciar a la sexualidad prácticamente. ¿Cómo aparecía esto? Y hay un libro de Dora que habla de las anarquistas, pero en general, digamos, la problemática, ellas la denominaban maternidad consciente, ¿no? ¿Cómo hacer para que las mujeres no tuvieran esa cantidad de hijos? En ese sentido, hay un ejemplo muy interesante de una enfermera que se llama Margaret Sanger, que trabajaba en el barrio irlandés en Nueva York, y que ella veía morir a una cantidad de mujeres todo el tiempo por abortos sépticos. En los hospitales había lugares especiales, pabellones, donde las mujeres terminaban la gran mayoría muriendo por esta problemática. Entonces, ¿cómo acercar esta problemática, ¿no? De cuidarse, como decimos vulgarmente? Entonces era muy difícil cuando se quería hacer, porque además en muchos países, en Estados Unidos entre ellos, hablar de sexualidad, o ni siquiera eso, mostrar los órganos reproductivos, era considerado pornografía y iban presas por eso. Entonces era un tema que se trataba más bien en cenáculos pequeños, pero no podía ser motivo de las charlas, las conferencias de las feministas con mucho público, ¿no? Por ejemplo, acá, el libre pensamiento, que eran un grupo, ahora diríamos, cultural, ¿no? Algunos masones, otros no eran masones, pero que traían toda la información respecto de la salud, lo último de lo que se hablaba en esa época, podía ayudar a las mujeres a cuidarse respecto de la alimentación, respecto de la sexualidad. Pero era un dominio muy peligroso. Inclusive había una feminista que era antropóloga, que había estudiado con Philippe Broca en Francia, que decía, bueno, como están dadas las condiciones ahora, yo abogo por la abstención. ¿Por qué? Hasta que los hombres no cambien su comportamiento, yo voy a ser célibe. No sé qué pasó, si lo
cumplió o no, no sabemos. O sea, tenemos que ver el diario íntimo, se llamaba Madeleine Pelletier. Entonces, Murió mal, pobrecito. sí, la Pelletier. Sí, estuvo en un hospicio. Entonces, pero había un discurso con mucha dificultad respecto de la preocupación, al menos, por la altísima mortalidad de las mujeres. Lo que pasa es que no había una manera práctica de resolverla, que sí va a aparecer en lo que denominamos la segunda ola, porque ya estaba la pastilla, la píldora anticonceptiva, ¿no es cierto? Entonces era otro momento histórico. Por eso siempre decimos que las feministas de la segunda ola van a poner en agenda estos temas que pertenecían al mundo de lo íntimo, ¿no es cierto? Van a hablar de sexualidad, van a hablar de la familia, van a hablar de reproducción, van a criticar al sistema de salud por autoritario, por no hablarle a las mujeres en un lenguaje comprensible. Por eso, como ustedes saben, salió esa maravillosa creación del colectivo de las mujeres de Boston, Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, para justamente informar a las mujeres. Y una de las primeras preocupaciones tenía que ver con la información respecto de la salud reproductiva, ¿no? En el sentido de que decían las mujeres del colectivo que conocerlos, que las mujeres desconocían su cuerpo, desconocían las funciones vitales, y que era una herramienta de autoestima, saber cómo funciona nuestro cuerpo y poder hablar, porque todas sabemos que las mujeres son las principales usuarias de salud, ¿no es cierto? Porque llevan los chicos al médico, son las cuidadoras, llevan a los maridos, a los padres, y ellas también por su ciclo reproductivo suelen consultar más al médico. Entonces, una de las primeras críticas, y esto tiene que ver también por la demanda de la salud reproductiva, tiene que ver con estas críticas a cómo estaba enfocada la salud, ¿no? De una manera absolutamente mercadotécnica, autoritaria, ¿no es cierto? Entonces, justamente en Estados Unidos aparece ese grupo Jane, que hay algunas traducciones sobre su actuación, que era un grupo de mujeres que hacían abortos, que aparece en 1969 hasta el 73, en Chicago, tratando de resolver esa problemática. Y ellas lo que hacen es un grupo feminista y contratan a un médico. ¿Ustedes le leyeron algo sobre el grupo Jane? Llamar a Jane, ¿no? Que hay un texto bastante conocido. Pero así todo, fíjense la cuestión de la crítica a la medicina que les decía antes, ellas se daban cuenta que lo que les cobraba el médico por hacer los abortos era altísimo. Y ellas a su vez estaban aprendiendo, viendo lo que hacía el médico. Entonces empezaron a darse cuenta que podían organizarse y tener un médico amigo, colaborativo, pero que lo podían hacer ellas, ¿no es cierto? Y bajar los costos, que era justamente lo que sigue siendo hoy, lo tenemos en nuestro país, y una preocupación importantísima de nosotras, que es qué pasa con las mujeres que no tienen acceso, ¿no? Entonces es una preocupación que estuvo tempranamente en esto que denominamos la segunda ola en todo el mundo occidental, a partir de los años mitad de los 60, depende del país, como ustedes sabrán, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en 1973 es el aborto legal, pero este grupo estuvo trabajando desde el 69. Por ejemplo, Francia pone en práctica en su lucha por la legalización del aborto la estrategia de yo aborté, por ejemplo, una de las estrategias, la cual Dora fue una de las pioneras en una vieja revista, ¿te acordás? La revista 23, de personas, mujeres muy conocidas, aparecer públicamente, en el caso francés, en el diario Le Nouvel Observateur, donde estaba Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Marguerite Duras. O
sea, mujeres del mundo de la cultura y del arte, afirmando yo aborté, ¿no? Es lo que se conoce como el manifiesto de las 343, ¿no? Que por supuesto la prensa ofendió a las 343 Salop, ¿no? Una cosa muy denigrante, como las zorras en el aspecto, diríamos en español, el español de España. Entonces, el aborto se logra en Francia, esta solicitada aparece en 1971 y en Francia es en el 74, ¿no? Inclusive, miren ustedes la diferencia, por eso es importante a veces que leamos un poco lo que pasa alrededor del... Sí, que la ministra de Salud era una sobreviviente de campo de concentración, ¿no? Simone Veil. Entonces, a ella no le podían decir que estaba en contra de los derechos humanos. Entonces, en el caso francés fue 10 semanas, que es poco si lo comparamos con Inglaterra, por ejemplo, que Inglaterra fue el primer país, por eso siempre se decía que en Europa las empresas de viajes ganaban muchísimo con tour a Londres por un fin de semana, ¿no? Porque está de 1967 y permite con 28 semanas y sin límites si hay problemas para la salud de la madre. En Italia, que parece increíble teniendo el Vaticano dentro, en 1973 hubo un proceso, porque también es interesante esto, porque en Francia también hubo un proceso que se llamaba el proceso de Bobigny, donde una jovencita es denunciada por hacerse un aborto, pero al que le hacen el juicio es a la madre. Entonces, el hecho de este juicio en las afueras de París, y además fue defendido por Gisèle Halimi, que era una abogada argelina, muy amiga de Simone de Beauvoir, llevó mucha prensa, entonces se empezó a hablar del tema, que también es una estrategia interesante. Por suerte fue absuelta la madre, pero veamos que puso en discusión en los principales medios la problemática de una mujer presa y encima la madre. Entonces, ¿es justo que alguien vaya preso por hacerse un aborto? Digamos, una discusión muy lícita y más aún hace 50 años atrás, ¿no? Entonces en Italia les decía también, después de un proceso que una mujer fue presa en 1973, se hace una enorme manifestación hacia Padua, que es como el inicio de la visión de la lucha por el derecho al aborto en Italia. Y se logra en el 78 y es refrendado por un referéndum. Sí, y un referéndum que no sé por qué a posteriori, porque en el divorcio fue anterior el referéndum, pero parece que hay es vinculante, no es como nosotros que los referéndums no son vinculantes, ¿no? Entonces, esa ola, esa segunda ola tan importante de la cual somos herederas más directas, también llegó a América Latina por supuesto, siempre aclarando los distintos contextos de América Latina. No es lo mismo México, que no tuvo ruptura institucional, al Cono Sur, que estaban todos bajo dictadura militar. Entonces, los procesos fueron muy diferentes. En el caso nuestro, muchas veces se olvida que tanto la UFA, la Unión Feminista Argentina, como el Movimiento de Liberación Femenino, que después la autora digo porque terminó siendo de una sola persona, dice que era feminista, pero en un principio era femenino, porque no estaba todavía muy legitimado el tema. Tanto la UFA, les decía, ya prontamente aparece un volante que decía: el embarazo no deseado es un modo de esclavitud. Basta de abortos clandestinos, feminismo en marcha, filmaba. Esto es un volante que se cree que es del 73, 72, 73. No queda claro esa costumbre que tenemos las feministas de no fechar los volantes. Vean que ahora, como todo es electrónico, no sé si
cómo va a ser para las historiadoras del futuro, pero cuando era en papel no ponían la fecha. Y después, porque acá yo creo que es un punto de conflicto que por suerte espero que la izquierda superó, al menos en nuestro país, los partidos de izquierda apoyan, pero que es la cuestión que se hizo muy visible, esta problemática por la película Sangre de Cóndor, que las más grandes se deben acordar, que era una película boliviana que denunciaba la esterilización masiva de mujeres indígenas. Entonces había una conexión entre imperialismo y lo que ahora denominamos derechos reproductivos, que se decía control de la natalidad en esa época. Porque una cosa importante que aparece gracias al movimiento feminista es que el control de la natalidad, que era una estrategia de los gobiernos y de las oficinas públicas, de burócratas, las feministas empiezan a decir, eso es un tema que nos compite, y empiezan a interferir en esas reuniones que la decidían quienes dirigían esos estados, ¿no? Y esas políticas demográficas eran cambiantes, obviamente. Entonces, yo les decía que ese malentendido entre la izquierda y el feminismo en la década de los 70 fue muy agudo, porque se decía que el control de la natalidad era un arma del imperialismo. Porque es verdad que existieron estas políticas de esterilización. Entonces era muy difícil hacer entender que lo que se quería era la autonomía de las mujeres y que ellas decidieran. Entonces les cuento esto porque encontré un afiche que decía no al embarazo no deseado, no a la esterilización forzada, por una maternidad consciente. Volviendo a apelar a este viejo, y esto está firmado también por la UFA y el Movimiento de Liberación Femenina. Y este es del 74, sí. Decía, no al embarazo no deseado, no a la esterilización forzada por una maternidad consciente. Y después el gran conflicto que tuvieron las feministas en esa época fue la declaración, bueno, el decreto de López Rega, del gobierno de Isabel Perón, que prohibió la difusión y el acceso en hospitales a los métodos anticonceptivos, con lo cual ya el conflicto fue muy terrible, porque bueno, había que salir a pedir la derogación. Bueno, esta historia de este periodo terminó, como sabemos, de manera muy trágica, y hay que esperar al fin de la dictadura cívico-militar, al menos a post-Malvinas, que es cuando se empieza a liberar un poco el discurso, en el sentido de que poder hacer algún tipo de acciones para que vuelva a aparecer este tema. Y en esto yo siempre insisto que son muy importantes las jornadas de ATEM. ATEM es un grupo feminista, que es una sigla, Asociación Trabajo y Estudio de la Mujer, que se llama, y 25 de noviembre era como su subtítulo, o sea que ya había adoptado en 1982, cuando se funda, la premisa del Día contra la Violencia a las Mujeres, que lo instituyó el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Entonces, les decía, el grupo ATEM, junto con SESMA, que era una agrupación de mujeres del partido del Colorado Ramos, como le decía, del Frente de Izquierda Popular, hicieron unas jornadas, fin de noviembre, que fue la primera, y fíjense, noviembre de 1982. Duran casi 30 años duran. La última se hizo en el 2012. Fueron jornadas que se hacían una vez por año, donde se discutían distintas problemáticas, talleres, y ahora van a ver la importancia que tiene para nuestros temas esta jornada. ¿Por qué? Esta primera de 1982, el tema aborto ni aparecía, pero sí aparecía la problemática de la sexualidad, de separar. Y es más, no se llamaban jornadas feministas, se llamaban de la mujer y la familia. Noviembre de 1982. Había dictadura. Ya, por supuesto. Si bien entonces, durante la dictadura militar había determinadas cosas que no se podían decir. A medida que fue avanzando estas jornadas, se hizo más explícito el tema y por supuesto tenemos que
dar como una fecha fundacional, 1986, la quinta jornada. ¿Por qué? Porque ahí está Dora Kolodesky, persona maravillosa que no tenemos más entre nosotros, que falleció hace pocos años, y Dora, que forma parte de ese grupo que en este momento estoy investigando, de las que se fueron combatientes revolucionarias y volvieron feministas. Acá tenemos una. Dora, que había trabajado de obrera en París, volvió con la problemática de la lucha por el aborto, ¿no? Tratando con mucho coraje, tratando de poner de manifiesto esta problemática. Y ella en 1986 tiene una ponencia dentro de las jornadas, que eran ponencias, le decíamos, pero de una manera muy informal, porque a veces las jornadas, les cuento, para las más jóvenes, tenían parte de talleres, que era lo fundamental, los talleres, pero había como una mesa redonda, que se preparaban un poco más, como ponencias, ponencias militantes, obviamente, alrededor de un tema. Entonces, bueno, ella presenta la cuestión del aborto gratuito en los hospitales, habla de la protección de la madre soltera, también de unir la lucha al aborto con la información sexual y el acceso a anticonceptivos. Y digamos, lo que Dora afirmaba era el derecho de todas las mujeres a decidir cuántos hijos y cuándo, ¿no? Entonces, esto dio resultado porque al año siguiente ya hubo una mesa sobre aborto específica, y así lo cuenta Dora. En noviembre del 87 nos invitaron a participar en la jornada que se hacía en ATEM, y en una mesa estuvimos Laura Bonaparte, no se olviden que era una madre de Plaza de Mayo, Laura Klein y yo, dice Dora. Allí expuse sobre las posibilidades que teníamos en la parte legal, y recuerdo que Marta Fontella, que era una de las organizadoras y es abogada, dijo que teníamos que hacer algo. Entonces surge la idea de armar una comisión que luche por el derecho al aborto. Es el 8 de marzo de 1988 cuando empezamos a darle forma a la comisión. Nos reuníamos varias compañeras, Laura, Safina Newbery, otra queridísima compañera que hemos perdido, antropóloga también, gracias por acordarte del gremio. Ex monja. Sí. Ay, pobres, le sacan toda la radiografía. Bueno, les voy a contar la vida de Safi. No, realmente era una persona admirable, porque ella era monja, es verdad, y a pesar de pertenecer a una familia de la élite, ella siempre estuvo por la opción por los pobres, y cada vez se iba corriendo en esa búsqueda espiritual, dejó el catolicismo, sí, fue una de las fundadoras en Argentina de Católicas por el Derecho a Decidir, y después ya directamente tenía una agrupación que se llamaba La Urdimbre de Aquegua, donde era algo así como mitos latinoamericanos, ¿no? Una forma de espiritualidad más unida a la ecología. Persona encantadora, encantadora. Alicia Chester, todavía muy activa en la problemática, entonces dice, una compañera que nos ayudó mucho fue una enfermera, Rosa Farías, que ella era enfermera en un hospital público, en el Muñiz, y ella había elaborado una estadística sobre aborto en su hospital, que le pedimos publicar. Después se suma Alicia Cacopardo y es la que hace la publicación, porque ella tenía una publicación que se llamaba Aportes para el Derecho al Aborto. Entonces, digamos, 1987 se funda y aparece públicamente, en 1988, mejor dicho, el 8 de marzo, la primera agrupación, que es esta Comisión por el Derecho al Aborto. Después, en 1988, en el Encuentro Nacional de Mujeres, otro lugar de visibilidad de todas nuestras demandas, muy importante, los encuentros nacionales, como todas sabemos, en Mendoza se hizo el primer taller autoconvocado sobre aborto, 1988. O sea, recuerden, en marzo se funda la comisión y en octubre, como son los encuentros nacionales, se hace el taller. Y después otro hito importante es 1990, el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que a instancias de Dora
Kolodesky se forma fue muy importante el taller porque fue latinoamericano y es el que impuso el día del 28 de septiembre, el Día Latinoamericano por el Derecho al Aborto, recordando el Día de la Libertad de Vientres en Brasil. Eso fue a instancia de las compañeras de Brasil, que libertad de vientres es esta que otorga la libertad al hija o hijo del esclavo, ¿no? De la esclava, perdón. Entonces, fue importantísima la tarea de la comisión. Piensen que ellos sacaban una mesita acá, en la esquina del molino, no puedo decir las cosas que le gritaban y que le decían. Era muy rupturista en ese momento hacer pública la problemática, ¿no? Entonces, la comisión impuso en el plano cultural cosas que para mí son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la consigna anticonceptivos para no abortar, aborto legal, lo habían comenzado ellas, aborto legal para no morir, la idea de que anticoncepción y aborto no se contraponen, insistir en la despenalización y la legalización, porque ellas tenían muy clara que la legalización implicaba que las mujeres pudieran hacerse la operación en los hospitales públicos, que entonces la despenalización solamente eso no lo aseguraba. Después, de una manera muy temprana, apoyaron la legislación de la ligadura de trompas, que después se transformó en ley en la ciudad de Buenos Aires. Dieron la discusión respecto de la terminología derechos reproductivos, y esto es muy interesante porque muchas veces en nuestras estrategias, para hacer más viable alguna de nuestras demandas, suavizamos un poco el término. Igual la Iglesia dice derechos reproductivos, aborto, o sea que no sé para qué damos esas voltaretas. Es verdad que los derechos reproductivos implican más cosas que el aborto, pero ellas estaban en contra de derechos reproductivos, decían que había que seguir usando derecho al aborto. Y además también combatían en sus publicaciones, en sus charlas, la idea esta del trauma de la mujer que aborta, ¿no? O sea que fíjense que hace 30 años ellas estaban en esa lucha de desmistificar estas cuestiones, sin banalizarlas, por supuesto, pero sí sacar esa carga de dramatismo, ¿no? Entonces, lo que hay es una aceleración de tiempos después de la creación de la comisión, que tiene que ver en los años 90, en ese sentido fueron muy importantes, ¿no? Porque fíjense que en el 90 la Red de Mujeres y Salud, que se reúne en Manila, considera importante los foros de derechos reproductivos que existieran en todo el mundo, especialmente en América Latina, Asia y África, que tenían la mayoría de los países sin derecho al aborto, que estos foros fueran unión de varios grupos. Y aquí se crea también en Argentina, en 1991, Foro de Derecho Reproductivo. Y en 1994 viene una cosa muy importante que es la Conferencia del Cairo, ¿no? Que eso fue muy terrible porque puso un antagonismo a los antiderechos con una virulencia como no se había visto antes. Y además se reformó la ley, ¿no? La Constitución. Entonces había una doble lucha. En el plano internacional, el gobierno de Menem mandaba esas delegaciones que solo comparable a la del Vaticano, o más creo, era como, se excedía en el cumplimiento del deber. Y en el plano local estaba la discusión del famoso artículo de dónde empieza la vida, que como dice Mario Peceni, se saldó de una manera ambigua, dice Mario, porque en realidad hay como un error que no se sabe, porque pusieron desde el embarazo en vez de desde la concepción, que es lo que tenían que poner, con lo cual salió medio raro el artículo ese. En ese contexto se crea el MADEL, que eran mujeres autoconvocadas para elegir en libertad,
que era como una confederación de grupos, ¿no? De todos los grupos que estaban en ese momento luchando por el derecho al aborto, inclusive la comisión. Y otra cosa que sucede también en los 90 es que en el 99 la CTA, la Confederación de Trabajadores Argentinas, promueve, digamos, incluye, digamos, dentro de sus demandas la despenalización del aborto. Bueno, también sucedieron cosas muy feas, como la traición de Fernández Meijide, ¿vos te acordás? Horrible, porque ella venía, yo me acuerdo, iba al lugar de mujer, a los lugares de reunión de las mujeres, y decía cuáles eran nuestras demandas, y lo que más le insistíamos era la despenalización del aborto, y dijo, yo me comprometo a que se despenalice el aborto. Y después sacan todos los diarios del país, la alianza a la cual ella era candidata, la alianza está en contra del aborto, casi nos brotamos. Casi la matamos. Eso. Qué feo eso. No, qué agresivo. No, fue una cosa tremenda porque ella hizo reuniones con nosotras, dijo que nos iba a acompañar. Yo me acuerdo, Freddy Storani, que era una candidata en ese momento, era una persona muy importante, es el hermano de María Luisa Storani, que María Luisa lo llamó a los gritos, diciendo que la alianza salga a decir, pero ustedes saben que la cuestión de la política es muy complicada en esto. Nunca es considerado un problema político, ¿no? Como decía un investigador brasilero de estas cosas, la política deja estos temas y entonces, ¿quién las toma? Ya sabemos, nuestros enemigos históricos. Entonces, también en el 99 se crea la Coordinadora por el Derecho al Aborto, que estaba formada por muchas organizaciones, mujeres socialistas, autoorganizadas, católicas por el derecho a decidir, Casa de la Mujer Azucena Villaflor, la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer, ADEWEM, ATEM, digamos, después lo van a ver tal vez en los artículos, pero es como para que vean cómo la idea de juntarse, de nuclearse para que salga la ley, tiene una historia, ¿no? Con todas las dificultades que tienen las alianzas, por supuesto, no vamos a ser inocentes, ¿no? Porque es complicado trabajar con otras, pero bueno, siempre estuvo este espíritu de sacar la ley y unirnos para eso, ¿no? Por ejemplo, en el 99 la coordinadora saca una solicitada en página 12, que se llama El aborto clandestino, un pacto de silencio. Y en el 2000, el 8 de marzo del 2000, se organiza aquí una reunión en el Congreso con Marcela Bordenave y Alfredo Bravo y Héctor Polino del socialismo. Marcela Bordenave, peronista, ¿no? De la alianza del Frepaso. Entonces, es como que aparecen estas coordinaciones de muchos grupos, hacen que la problemática salga a las plazas, se hicieron festivales por el derecho al aborto, el primero fue en la Plaza Jusa y digamos, después más adelante hasta en teatro, se vino Liliana Felipe y demás, pero digamos, había una intensa actividad que después con el estado asambleario de diciembre del 2001 también tiene un impacto en las mujeres que estaban luchando por el derecho al aborto, porque muchas de ellas eran asambleístas y llevaron la problemática a las asambleas de sus barrios. Entonces, en ese clima es que se crea la Asamblea por el Derecho al Aborto, que se juntaba en Matrix, que todo el mundo acuerda de la Asamblea de Matrix, ¿no? Que era un lugar que estaba en San Juan y Entre Ríos, ¿no? Y ahí tiene una composición muy variada. Esto ya estamos hablando del 2002. Y el gran hito es el Encuentro Nacional de Mujeres del 2003 en Rosario. Porque ahí, de los distintos grupos, se vio la necesidad, y de esta coordinación, y después de la asamblea y demás, de juntar las personas que están en la lucha por el derecho al aborto para
ver estrategias en un taller que era tan grande que tuvo que subdividirse en varios, en el encuentro de mujeres de Rosario, para trabajar estrategia. Bueno, yo no le puedo explicar la virulencia de la iglesia, fueron batallas campales. Yo me acuerdo de una escribana viniendo con 2 señores a hacer un acta de que no la dejaban entrar. Porque una de las cosas que no se entendía era, yo estoy en contra del derecho al aborto. Bueno, tenés que ir a otro taller. Acá es de estrategia, claro, de estrategia de las que estamos luchando. Ah, no me dejan entrar. Entonces iba a buscar 2 escribanos y venía con 2 escribanos. Unas cosas que nunca vi en mi vida. Terrible, terrible. Una gran, pero salió, yo creo que salió muy vitalizada del 2003, toda la lucha por el derecho al aborto. Además fue la primera vez que se repartieron los pañuelos verdes. Fue, que ustedes saben, ¿no? Como lo cuentan. A ver, vos, en tu caso, corregime si me equivoco. ¿Por qué verde? Porque decían, el rojo está muy connotado con la izquierda y tal vez las mujeres que no se sientan representadas, no. El amarillo era papal, en ese momento nada más que papal. Después vinieron los globos amarillos. Y después, ¿cómo era lo otro que me falta? El naranja era antiderechos porque había... El verde era vida. Claro, porque el verde era verde y esperanza. Qué romántica. No me da... Pero la cuestión es que así llegamos al verde. Entonces, este encuentro fue la base, digamos, de el gran encuentro que se hizo en Córdoba para planificar, digamos, una acción conjunta de estrategias, y en 2005 se crea lo que ahora tenemos, que es la campaña. Y voy a cerrar con un relato que hace Elsa Schwarzman, una vieja luchadora de la campaña, que dice: allí se reunieron 70 representantes de todo el país, de modo que la campaña nace nacional y federal. Allí escribe el texto fundante, que se va a llamar Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y se establece el lema: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchas gracias. Excelente resumen histórico, ¿bien? Bueno, compañeras, muchas gracias. Excelente las 2 intervenciones. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. También están las compañeras que están inscritas en la plataforma virtual. No sé, ¿por dónde empezamos? Hola. ¿Escuchan? Acá todavía no hay ninguna, así que a las que están conectadas, acuérdense que está el chat, ahí pueden ir dejando las consultas. Si alguna quiere hacer alguna intervención, pregunta, duda, comentario. Sí, pero ahí. Si hay intervención, pregunta, comentario. Hola. No, una pregunta no es una pregunta, pero a mí me gustaría ver si podemos profundizar un poco más sobre el siglo XIX y esto de la propiedad y patriarcado, porque es un momento donde, bueno, con el capitalismo estaba fagocitando sus posibilidades de reproducción y genera todo un nuevo orden, es un momento como muy fundante, y a ver si nos podés decir un poco más. Bueno, sí. Con muchísimo gusto. En realidad el orden burgués es un orden que viene a instalar de manera muy conmovedora. El orden burgués parece que implicara una larga burguesía. La burguesía no era ni larga, ni mayoritaria, ni nada que se le parezca, ¿no? Cuando decimos orden burgués, parece que fueran masas de burgueses. No, eso es lo notable. Lo que pasa es que
fueron acrisolando una enorme capacidad de lo que se llama acumulación primitiva. Y esa acumulación primitiva en realidad tiene muchísimo que ver con una esfera que Marx analizó mucho, la esfera de la industria, porque el desarrollo industrial es íncito al desarrollo capitalista. Entonces, y que se precipita además con la gran primera revolución industrial que acontece a inicios, finales del siglo XVIII, inicios del XIX, en donde evidentemente se da una compleja gama de nuevas relaciones, sobre todo en lugares que han sido muy analizados, todos los lugares han sido analizados respecto de lo que sería la emergencia burguesa. Uno de los países con menos capacidades de aburguesamiento fue España, por ejemplo, ¿no? Es decir, un cierto retardo, salvo el área catalana, que era absolutamente dinámica, en España, que era justamente nodal en lo que serían las composiciones concentrativas del capital. En fin, lo que ahí ocurre es que esa burguesía que no era extensa, hay un gran texto de Peter Gay, que no es un especialista es un especialista en el orden burgués, ligado justamente a algo, él no era feminista, pero lo que podríamos decir el gran texto de Peter Gay, que es una larga historia que él acrisoló de una manera monumental para mi gusto, se llama La experiencia burguesa. El texto se llama La experiencia burguesa, los textos. Y entonces es como una especie de gran recorrido acerca de la educación de la sensibilidad burguesa. Entonces, en un capítulo muy notable, Peter Gay, que era en realidad un exiliado, había huido del nazifascismo, se había ido a Estados Unidos, tenía una formación extraordinaria, esa erudición alemana, ¿no? Notable, y esos dos textos lamentablemente no han sido reeditados, son del Fondo Cultura Económico. En su originario en inglés, hasta donde yo puedo saber, son 4 textos. Un día me sentí muy, muy impresionada porque una alumna en un curso me dice, pero hay 2 textos más. Esos 2 textos en realidad están embutidos en la edición española, en castellano, que hizo el Fondo Cultura Económico hace muchos años. Lamentablemente no es un texto que se haya reeditado, pero es formidable porque, insisto en algo, no hay ninguna perspectiva feminista, pero el texto está todo contagiado de relaciones de género. El miedo tremendo, inclusive, que la nueva sensibilidad burguesa va a tener a las mujeres, por la cual es posible que hay una paranoia que haya reforzado aún más los valores patriarcales. Miedo tremendo. Una falta de reconocimiento inclusive de su propia sensibilidad, etcétera, etcétera. Lo que ustedes saben que el miedo y la inseguridad es lo que más forja autoritarismo. La forma autoritaria está contagiado de problemas de inseguridad. Y es muy probable que desde el punto de vista, digo, de las sensibilidades, no digo de las relaciones económicas, la burguesía ya estaba muy impactada, pero además renunció a aspectos notables respecto de franquías sexuales que existían en los antiguos conjuntos aristocráticos. Voy a ser clara sobre esto. Las relaciones sexuales en la aristocracia son mucho más permisivas que las relaciones que van a provocar la burguesía, obviamente. Un burgués obliga a su mujer absolutamente a ponderarse a sí misma como reproductora, custodia de la casa, y no conoce otro tipo que él mismo. Pero en el régimen de los Luises, la moral sexual era un viva la pepa. Miren si a Diana de Poitiers la iban a condenar porque era la favorita, pero es absurdo. O sea que hay una migración completa de los sentidos de la sexualidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y hay una amplia literatura que ustedes saben que además se usan desde luego, hay un estilo patriarcal, pero es otro estilo, en el sentido de una gran carnada para quedar bien con el rey, es que su mujer sea la favorita del rey.
Muy sencillo. Entonces, no tiene nada que ver con la ponderación de los valores burgueses, es extraordinario. Ahí, desde luego, en algunos lugares la burguesía intenta asimilarse a la aristocracia en sus formas y demás. Hay mucho trabajo sobre esto. En gustos, etcétera. Pero en algo que no se compadece es en la franquía sexual de las mujeres. Para nada. Una contradicción completa. Y obviamente, y eso que el régimen de ideas que se va a imponer, sobre todo el régimen político de ideas, ¿cuál es? El régimen de liberalismo. En fin, lo que quiero decir es que el mundo burgués es un mundo de gran coacción sobre las mujeres, porque escinde completamente, eso también tiene que ver con la economía, no nos podemos olvidar. Ya el lugar de producción no es un lugar de consumo, la familia, pero no es un lugar de producción. La producción está ¿en dónde? En la industria, en la manufactura, etcétera. Hay una incisión completa. Y la familia queda en un bloqueamiento notable de constructos completamente utópicos de la vida republicana o la vida social, una familia utópica, la familia de los códigos civiles, la familia de utopía, porque la familia nunca, no se puede aún, porque como el señor burgués se da dos modelos, la ejemplar moral de la mujer en caución en la vida doméstica y la nada ejemplar moral del tipo, es notable, ¿no? Una decisión esquizofrénica. Entonces, la mujer, obviamente que conoce otro hombre, está, sobre todo de clase media, las clases burguesas son tremendas con relación al estado de caución de la sexualidad de las mujeres, tremendas, ¿no? Eso no quiere decir que no haya habido rupturas, ¿no? Porque justamente Peter Gay nos muestra muchísimos casos en donde están los escapes, las puertas de salida que son notables, ¿no? Entonces, el mundo burgués es un mundo muy consternador para las mujeres burguesas, que están obligadas a unos mandatos insólitos, muy contrastantes con la vida de las aristócratas. De modo que, y el hecho de que, bueno, ser el hombre, la famosa idea de Peterman, ¿no? La mujer es el ángel del hogar. Famoso poema inglés que es muy interesante porque Peterman lo escribió varias veces y es como un palimpsesto, lo va borrando, va haciendo otro y otro y otro, pero entonces es una elegía formidable de la condición única de posibilidad de las mujeres, que es la posibilidad procreativa y demás. Es cierto que en cada sociedad el mundo burgués tiene algunas matices diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, eran mucho más permisivos con las muchachas que en Inglaterra, es notable, ¿no? Pero en fin, hay también historias muy insólitas en Estados Unidos de lo que serían los puntos de fuga, las mayores fugas. Una sociedad mucho más abierta, en el sentido que también geográficamente era mucho más abierta, estaba para, societalmente, cuando las cosas no iban bien en la costa este, nos podíamos fugar hacia el oeste, ¿no? Entonces, hay también un mundo de frontera muy abierto, que no está lejano a la experiencia humana, ¿no? Hay fronteras muy consternadoras. Entonces, todo el orden legal que deviene del siglo XIX es paradigmático hoy día en nuestra Constitución actual. El orden jurídico que vertebra el mundo burgués es el orden que ha sido preservado hasta ahora, con una capacidad insolente, ¿no? Casi de abyección. Ustedes saben que la primera formulación que hace los estados
aburguesados, aún monárquicos, pero aburguesados, es justamente la regulación. Me refiero sobre todo a la regulación de la vida privada. Está antes el código, en la codificación, y aún cuando no hay codificación, que es el caso de Inglaterra, está antes la apreciación legal de los pactos de la vida privada que inclusive lo que se llama el derecho público, el derecho penal. Y la propiedad privada tiene muchísimo que ver, porque justamente hay se extiende fuertemente la idea vuelve a ajustarse la idea de patrimonialidad de los cuerpos femeninos, como no se había visto antes, una patrimonialidad sobre los cuerpos femeninos. Es más, la patrimonialidad de los cuerpos femeninos es tanta que el derecho público, el derecho penal, así lo llamamos, en realidad autoriza en nombre del Estado a matar a la mujer que es infiel, porque es un grave delito contra el honor. El honor es un cifrado muy importante del mundo burgués. El honor burgués es el honor de la respetabilidad que garantiza el Estado. Por lo tanto, el Estado es al quien concierne la garantía de toda respetabilidad del mundo burgués. Y para terminar esta perorata, decirles que es muy trágico pensar que, digamos, es una asimilación que hemos hecho, pero es toda una tragedia pensar que justamente el siglo XIX es el momento en que va a haber efervescencia de las clases proletarias sometidas. El mundo escindido entre el mundo burgués propietario y el mundo de los productores reales, alienados y a los que generan más valor, que generan valor y demás, y sin embargo la ideología del mundo proletario no desarraigó la ideología patriarcal. Es como si al burgués finalmente le hubiera convencido una fórmula brutal, procaz. Es como si los burgueses a mediados de siglo hubieran dicho, ¿saben qué? ¿De qué se quejan? Ustedes tienen sus mujeres. Nosotros, obviamente, es como... ¿Ustedes de qué se quejan? Ustedes tienen la propiedad de sus mujeres. Y esto tiene unos efectos muy dolorosos, sin duda, porque si no hubiera habido, ¿no?, esto no quiere decir que las primeras asociaciones obreras no pensaran en las mujeres trabajadoras, pero no las pensaban en términos de derecho individual. Estaban pensándolo más como pesarosa condición de las trabajadoras, pero no como legitimidad de un sujeto femenino productivo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Aclaro que en la sala tienen conectados los micrófonos solo las disertantes, por lo que a las personas del público no las van a escuchar, pero yo creo que se le sí, pide el a Romina o anarquismo Karina tuvo que nos hagan un resumen de lo que dice. Privilegiada de observación. Esto que contaba Mónica acerca de cómo las primeras propagandistas anticonceptivas las primeras propagandas vienen de dos grupos. En realidad en Inglaterra Owen había sido un proclamador de tesis anticonceptivas, porque además Inglaterra tenía una cuestión con la vida malthusiana, con Malthus, ¿no?, que ustedes saben que aquí en el marxismo se había enfrentado fuertemente. Las tesis de Malthus eran las siguientes: hay que impedir la reproducción humana, porque hay que impedirla de alguna manera, porque el término de la productividad no va a dar para alimentar tanta reproducción. Y entonces, mis amigos anarquistas y las anarquistas se ligaron más a las tesis malthusianas, por lo tanto, estuvieron
notablemente, es medio paradójico esto y no tanto, pero dijeron, por eso la idea de anticoncepcionalidad, de reproducción consciente, tiene muchísimo que ver con esas tesis. Por lo tanto, y de hecho fueron las anarquistas las primeras propiciantes de medidas anticonceptivas, los y las. Cuando las socialdemócratas, esto es sus amigas y pares socialistas, todavía seguían sosteniendo que de alguna manera eso no era posible porque Marx había sostenido que en términos de reproducción cada sociedad, digamos, cada sociedad capitalista finalmente iba a hacer una regulación de los términos reproductivos. En cambio, para las anarquistas era un tema de conciencia, era un tema de voluntad, y no un tema de gestación de la estructura económica. Para el marxismo era la propia estructura económica iba a generar su episodio reproductivo. En cambio, para los anarquistas no era esa, lo que había que hacer era una acción consciente y demás. Fueron las primeras. Entonces, Margaret Sanger estaba bastante cerca del grupo, de los grupos bohemios en Estados Unidos, del famoso Greenwich Village, en donde, y Margaret Sanger estuvo detenida, justamente como contó. Había otras muy interesantes que sí se habían dispuesto a hacer una huelga de piernas cerradas, ¿no? Y demás. Pero en fin, es una cuestión, por eso una podría decir que en estos términos, las anarquistas que no querían ninguna forma de derecho, porque todo era imposible pensar en derecho, porque era pensar jurídicamente el Estado. Entonces, no, por eso decían, ¿por qué? No nos vamos a casar legalmente, por lo tanto tampoco queremos el divorcio legal no nos interesa, porque lo que nosotros queremos no es casarnos legalmente. Hay que entender bien eso. ¿Por qué están contra el divorcio? Porque están contra el matrimonio legal. Entonces, pero fueron las primeras voces que se anticiparon a nuestras luchas más contemporáneas hoy. Y por último, porque muy bien que recordaste a Madeleine Pelletier. Madeleine Pelletier hizo un trabajo en 1913 que está todo dedicado al aborto y que se llama la penalización del aborto persiste como razón de Estado. Este es un excelente examen. 1913. Bueno, después, pobre, la metieron presa por hacer abortos, con el cambio de leyes y demás, y en realidad se volvió loca y murió en un hospicio. Ella usaba rigurosamente ropa masculina y demás. Es una figura notable. Bueno, si quieren pasamos a las preguntas de la plataforma y finalmente tenemos una torta para Dora. ¿Paula dijo de dónde era? ¿Paula dijo de dónde era? Bueno, Paula de Villa de la Ventana pregunta en relación a lo que estuvo hablando Dora, ¿qué opinión le merece el trabajo de Marija Gimbutas con respecto al surgimiento del patriarcado y otras comunidades prepatriarcales? Bueno, son muchas. Acá están, son 4, acá están. Bueno, vamos con otra, Mónica. Luciana Mignoli dice, una consulta, el año pasado durante los debates por la ley circuló la idea de que eran las pibas contra el medioevo. Sin embargo, historiadoras me han dicho que eso era incorrecto, ya que en ese periodo histórico las mujeres tenían ciertas libertades para abortar, más que nada como control de natalidad. ¿Conoce este momento histórico? ¿Era así? Agustina dice, ¿cómo atraviesa el neoliberalismo de los 90 los devenires de las discusiones sobre el aborto? Paula...
Y por último, Mel Vega, ambas preguntas de Paraguay. La ley de IBE está por cumplir 100 años. ¿Cuál fue el contexto histórico para la aprobación y la sanción de esa ley? A ver, les hago en realidad era más bien un comentario breve. Hacían a la situación de opresión de las mujeres y aunque no hacían a la cuestión de la reproducción directamente, sí les daban un poder, aún en una situación de crisis tan grande como la que atravesaban, muy grande, y que sí me parece, un poco para complementar y un poco como opinión, para aportar, que sí nos llevan a pensar cómo el marxismo revolucionario sí pensó los derechos de las mujeres y la pelea por la conciencia del proletariado, por la liberación de las mujeres, justamente porque lo que planteamos, ¿no? O sea, es imposible pensar en la liberación de las mujeres sin pensar en la liberación de la humanidad, imposible pensar en la liberación de la humanidad sin la liberación de las mujeres. Eso. En una capacitación en materia de incidencia en materia legislativa, si puedo aclarar un poco el punto del supuesto error en la reforma constitucional del 94 entre la protección de la concepción y la protección del embarazo, que yo creo, tengo entendido que fue producto de una negociación en la Convención Constituyente de Santa Fe entre el PJ y el radicalismo liderado por Alfonsín en ese momento, que estuvo a punto de irse. Si lo puede aclarar un poco. Gracias. Sí, me adelanto a las otras respuestas. Como va a haber una clase específica de legislación, yo se lo dejaría a las expertas, ¿viste? Porque te van a saber decir bien cómo juegan esas diferencias desde el punto de vista legal. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por lo que a mí me toca, alguien nombró a Jim Butas.
Cuando la antropología, la antropología, sobre todo en Estados Unidos y Francia, fue muy impactada por el movimiento feminista. Entonces hay obras tempranas que trataban de combinar militancia y saber antropológico, que fueron muy importantes para todas nosotras, que además nos tuvimos que formar solas porque acá no había nada de eso, pero Gimbutas está considerada como, porque en esta cuestión hay que tener cuidado, como todo lo del mito del matriarcado, que a nosotros nos puede gustar, pero no hay ninguna prueba, como dijo Dora, de que haya un sistema social, político, económico, que podamos llamar matriarcado, que sería lo inverso a lo actual. Entonces, más allá de nuestra expresión de deseos, el libro de Gimbutas, como otros, no tienen una consistencia respecto de los datos que podamos tomar, la antropología pueda tomar seriamente, digamos. Es interesante porque abre la discusión, como la discusión del matriarcado también es una discusión interesante, pero tiene más fábula que historia, ¿no? Y que antropología. Lo del aborto en el medioevo, pensemos que en el medioevo no estaba el poder médico, y menos para las clases populares. No existía este proceso de, que lo pueden comentar después con las compañeras que hablen de salud, ¿no es cierto? Esta apropiación cada vez más amplia de la medicina a cargo de expertos y en hospitales y demás. Entonces, los abortos en el medioevo que se hacían, todas sociedades implementan algún tipo de control de la natalidad. No existe eso. Cuando las quieran correr por ese lado, que en las sociedades idílicas y rusonianas no existe el aborto, es mentira. Toda sociedad tiene una contradicción entre recursos disponibles, ¿no es cierto? O sea, presión demográfica y recursos. Entonces siempre implementan, aunque los propios actores y actrices o actoras no lo digan. Digamos, existe el infanticidio abierto y el infanticidio selectivo, como dejar morir. Existe un montón de hierbas, de medidas, aunque las mismas que lo practiquen no lo reconozcan como tal. O sea que si eso existe hasta en las poblaciones más pequeñas o menos tecnificadas que estudia la antropología, imagínense en la Edad Media, de ahí viene esta cuestión de, bueno, ¿quiénes eran las llamadas brujas? O las que eran curanderas, médicas empíricas, y esas realizaban abortos. Y no me acuerdo si hay algo más. Eso lo sabe más Dorita. Sí. Ile. Tiene muchísimo que ver, sí, con un panorama de base ideológica eugenésica. La eugenesia es en gran medida responsable de esa atenuación según causales, porque era para favorecer justamente un mejor nacimiento. Y eso es una medida eugénica. La eugenesia se divide en dos ramas, otro día trataremos de esas, una positiva y una negativa. La rama negativa de la eugenesia es la que termina con lo que podríamos decir las ideologías de derecha brutal, el nazifascismo y el exterminio de las personas menos dotadas, etc. Pero todos nuestros amigos a la izquierda eran eugénicos. Los socialistas eran eugenésicos, los anarquistas y las anarquistas, o sea que fue una plaga extraordinaria. Yo creo que nunca hubo una ideología tan compacta que tomara todos los segmentos sociales y los segmentos inclusive en contradicción ideológica como la eugenesia, porque se pensaba en los errores brutales que iba a cometer la raza si se enfermaba y tal. Entonces un poco la eugenesia positiva, que era un poco, yo digo, eran muy eugenésicos mis amigos y amigas anarquistas, pensaban sin embargo en que lo mejor para la humanidad era un buen nacimiento, una buena educación y una buena organización social. Y después estaban los otros que pensaban solamente en términos biológicos y demás, con los cuales eso es una creencia negativa.